Hola, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos la gran suerte de que nuestros invitados nos acompañen y de hablar sobre algo que está ocurriendo hoy día, del movimiento de la gente ayudando a otros, pero con la novedad de que seguramente, aunque lo conozcan, es algo que siempre se va renovando y descubriendo distintos sitios. Gracias a que en Santander ha habido una exposición sobre cristianos perseguidos, nos va a dar pie a conocer con más profundidad lo que es la fundación de la ayuda a la Iglesia necesitada. Tenemos con nosotros a dos personas que tienen que ver mucho en esto. Uno es Javier Menéndez Ros, que es director nacional de Ayuda en la Iglesia Necesitada, que ha venido de Madrid y por eso lo tenemos aquí. Y otro, Javier Gutiérrez Morlote, que es como el brazo de la Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. Hola, ¿qué tal estáis? Estupendamente, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Qué maravilla poder hablar y que nos traigáis el poder conversar sobre esta fundación y esta muestra que ha habido en Santander, esta exposición. Voy a empezar por Javier, el que se encarga de esto en Santander, para que nos hable un poco de lo que se ha expuesto en Cristianos Perseguidos. Bueno, nosotros tenemos una exposición, hemos tenido una exposición aquí en Santander de 25 fotografías, en las cuales representamos un poquitín el problema que tienen los cristianos hoy en día en distintos países del mundo, ¿no? Pakistán, China, Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. Problemas de que, bueno, vivir su fe allí les puede causar la muerte en algunos casos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que queremos es que los cristianos que estamos muy tranquilos, que estamos en este primer mundo, por así decirlo, sepamos que hay hermanos nuestros que por ir a misa pueden perder su vida, que por tener un carnet de identidad, como en Egipto, a qué religión pertenece, se les da o no se les da trabajo. O sea, darles a entender a la gente, a los cristianos de aquí, que nuestros hermanos en el resto del mundo hay muchos que sufren por seguir a Jesús. Fíjate, qué impresionante, la verdad que hasta hace poco quizá no conocíamos todo esto, hasta que han empezado las turbulencias, la violencia y que algo llega por las noticias. Pero verdaderamente nos tiene que conmover más a los cristianos, claro, porque es que ¿qué podemos hacer por ellos? Lo primero, rezar mucho, porque la oración es un arma muy buena. Después informar, creo yo. Es decir, ahora mismo hay un caso desde hace unos años en Pakistán, Asia Bibi. Asia Bibi está en la cárcel, condenada a muerte, simplemente por dar de beber de un pozo musulmán a una persona que tenía sed. Bueno, pues allí hay una ley de la blasfemia y por lo tanto se la condena a muerte. Estamos luchando por salvarla. Eso es duro entenderlo aquí, en España, por ejemplo, en Santander ahora mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, y si vamos a misa de 8 o a misa de 9 o a misa de 10 y misa de 11, misa de... tenemos misas pero hay gente que recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a misa, o gente que por ir a misa no saben si puede ser la última. Entonces, ayudar en la oración, importantísima. Luego pedimos, lógicamente, también es la caridad, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en 140... ayudamos en 140 países, 5.000 proyectos, y bueno, eso se sostiene gracias a la caridad de nuestros benefactores, ¿no? Muy bien. Ahora voy a hablar un poco con Javier para que no nos pase el tiempo, pero qué suerte tenerte aquí, la verdad, porque yo quería también que nos hablaras, aparte de la exposición, que gracias a eso vamos a conocer muchos de los trabajos que hacéis, que nos hablaras del fundador, que me ha parecido impresionante, que yo no lo conocía. Cuéntanos su nombre, después cuándo surge esto de la ayuda a la Iglesia necesitada y un poco sobre él.
Pues el fundador, la verdad es que es un hombre tocado de la mano de Dios, indudablemente. Su nombre es difícil de pronunciar para los españoles, Berenfried van Straten, de origen holandés, y más conocido en España como Padre Tocino, Father Bacon, en muchos países. Pues este sacerdote premonstratense, de una orden que tampoco es muy conocida, él sintió una llamada a la caridad, vamos a decirlo que original, como muchas de las llamadas que Dios hace a personas elegidas por él. Y su llamada fue una llamada a ayudar a todos los refugiados, en principio alemanes, que al acabar la Segunda Guerra Mundial estaban en países del este sin ningún tipo de atención, ni humanitaria, ni espiritual, ni de ningún tipo. Y entonces te dijo, bueno, es verdad que después de una guerra todos nos podemos imaginar los odios, los rencores, los deseos de venganza, los corazones heridos que hay en muchos sitios, pero también esta gente, más de 10 millones de personas, que se dice pronto, refugiados sin ningún tipo de atención, pues necesitan ayuda material y espiritual, las dos cosas. Él era consciente, él decía que no se puede predicar a estómagos vacíos, y entonces lo primero de todo es que pidió la caridad de holandeses, de belgas, de franceses, para alimentar alemanes, cosa que eran enemigos de guerra, eran ¿no? enemigos de guerra, aunque evidentemente no todo el mundo había estado en guerra, pero bueno, sí. Y consiguió este milagro de que la gente dijera, oye, por encima de todo somos seres humanos, o sea, ya ni siquiera hijos de Dios, somos seres humanos y tenemos que ayudar a los demás. Y este milagro se produjo, y de las cosas que primero le empezaron a dar fue tocino, fue bacon, y entonces como recaudó tantísimo y recolectó tantísimo bacon, pues le llamaron enseguida, se quedó con el apodo de Padre Tocino, ¿no? Ya, que a mí no me gusta mucho, personalmente. Además lo malo es que como el pobre con los años fue cogiendo bastante peso, la gente se creyó que lo de Father Bacon era porque estaba muy gordo. Pero no era por eso. Pero lo cierto, eso, él empieza, por eso esa obra alemana, después todos son unos retos que él va consiguiendo. Sí, él efectivamente, o sea, empezó con esa primera ayuda, formó una cosa preciosa que se llamó un ejército de sacerdotes de la mochila, sí. Que eran sacerdotes cuyo único equipaje era una mochila donde llevaban pues la casulla, la estola, etcétera, para consagrar, para decir misa, para confesar, para atender espiritualmente a todas estas personas, y poco a poco esto se fue extendiendo por todos los países de la Europa comunista, con una situación ya de persecución manifiesta a lo que es el cristianismo, y tan importante fue la labor que estaban haciendo que los papas pues fueron viendo esto desde Pío XII hasta los posteriores, y le pidieron al Padre Tocino que la obra Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya fundada, se extendiera pues en primer lugar a África, después a América y después a Asia también. Y entonces, gracias a Dios, pues hoy podemos ayudar, lo que decía Javier, pues a cerca de 140, 150 países en todo el mundo. Con un carisma muy especial, que eso hay que señalarlo, que es, por una parte, ayudar donde la Iglesia, como dice nuestro nombre, está necesitada, donde la Iglesia sufre y donde la Iglesia está perseguida, que es el carisma, y por eso también hilamos con la exposición fotográfica de cristianos perseguidos, porque tenemos una especial sensibilidad allí donde la Iglesia sufre más, porque está discriminada, porque está apartada de los allí derechos más básicos. Allí donde Dios llora, ¿no? Dice él también, que me encanta, porque qué bonito, qué expresivo, ¿no? Es verdad. En el apoyo ahí donde más duele, donde... Y es verdad, porque él escribió un libro precioso que ha hecho un bien impresionante, que se llama Dios llora en la tierra. Y ese Dios llora en la tierra, Dios ha llorado y Dios sigue llorando en la tierra. Dios sigue llorando por muchas cosas, pero una de ellas evidentemente es por los hermanos nuestros que están perseguidos. Claro, pues eso a mí me admira muchísimo, y después me parece también una maravilla cómo evoluciona el cristiano, y como tú dices también, no cabe duda que es la mano de Dios, porque los retos que le surgen es en una actualidad que él vive, como los sacerdotes mochila, después consigue que la Volkswagen les dé escarabajos para que estos padres mochila progresen y ya puedan ir en coche, después los barcos que pone en Rusia. Cuenta un poco esa cosa, porque es muy interesante. Sí, una de las ayudas que hace en Rusia pues es como no se podía hacer que la gente llegara a las iglesias y pudiera celebrar la misa, pues lo que dice, pues yo voy a llevar la Eucaristía, y entonces se construyeron barcos capillas
capilla, que se llamaba, y entonces a través del Volga pues se hacía llegar la palabra de Dios y se podía celebrar la Eucaristía y llegar a muchísimos sitios. ¿Y eso todavía está haciéndose? Todavía está. Es que eso, tú dices que son unas ideas muy originales. Sí. Y llega a Brasil y también allí, ¿no? Sí. Consigue... Llega a Brasil, llega a cantidad de sitios, a las favelas, a todo. La verdad es que cualquier persona que tenga la oportunidad de leer el libro de Dios era en la tierra, aunque sea un libro escrito hace 60 años, tiene una vigencia tan actual que dices, esto solo es posible porque la realidad de necesidad sigue existiendo igualmente y sobre todo también el hambre de Dios. Y una de las cosas que dice que los retos, los logros de estos retos son por la infinita confianza que tiene en Dios, ¿no? Sí, él es un sacerdote que la verdad es que te hablaba de la providencia de Dios. O sea, él jamás decía que no a un proyecto que le presentasen. Le presentaban un proyecto y decía, lo hacemos, ya está. Y la gente a su alrededor que trabajaba nos contaba, decir, pero es que es imposible, ¿cómo vamos a conseguir toda esta cantidad de dinero? No podemos. Y él decía, no os preocupéis, Dios nos los dará. Y lo conseguía siempre, es increíble. Es increíble. Y después, por ejemplo, ¿cuánta gente hay llevando esto? Porque claro, son proyectos muy fuertes, ¿no? Que exigen una estructura en regla, ¿no? Pues ahora somos 17 oficinas en el mundo, la mayor parte en Europa, pero también en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Australia y muchos países de Europa. Y somos pues más de 400 personas en el mundo, más luego muchos voluntarios y muchas personas colaborando, trabajando y por supuesto un montón de benefactores que nos ayudan con la oración, importantísima. Muchísimos conventos de clausura en el mundo están rezando todos los días por los hermanos nuestros, por los hermanos que tienen necesidad y benefactores que apoyan con esa misma oración y también con dinero, porque al final es muy triste, pero necesitamos también dinero para financiar todos estos proyectos, básicamente proyectos pastorales, proyectos de evangelización. Bueno, eso también me gusta, eso quería que nos explicara. Es una fundación pastoral, porque dice que claro que muchas ONGs hay que se preocupan de dar de comer solo o de atender, pero lo espiritual, vosotros tenéis una importancia especial, todo lo que es la pastoral. Sí. Entonces eso, a ver. Yo creo que somos escalones diferentes. O sea, por ejemplo, con Manos Unidas, que evidentemente somos hermanos de la Iglesia Católica, ellos hacen un primer escalón, que es la ayuda al desarrollo, que es fundamental, porque es que si no se hace eso, la gente se muere y necesita lo básico, y nosotros vamos al siguiente escalón, que es dar a Dios. Entonces, ¿cómo y quién da a Dios? Pues a Dios se le da a través de los misioneros, a través de los sacerdotes locales, de las religiosas nativas que están en todos estos países de necesidad y apoyándoles en su tarea pastoral, desde su catequesis, su mantenimiento. Ayudamos con estipendios de misa. La gente dice, oye, pues yo quiero ayudar a un sacerdote para que se mantenga en Mali, en Pakistán, en Irak, en cualquier país, y entonces dice, oye, pues yo le voy a ayudar a este sacerdote, pues qué mejor que decirle, ofrece una misa por una necesidad mía, y el sacerdote con ese dinero se mantiene también, ofrece la misa por tu necesidad. Ayudamos a construir iglesias, capillas, reconstruirlas, la necesidad que tiene y la dignidad que le da en muchos sitios el tener su propio templo para adorar a Dios, al sostenimiento de muchas religiosas. Y esto, los religiosos, todo sacerdote, toda religiosa, da igual del movimiento que sea, la congregación que sea, puede solicitar ayuda. Sí, eso es una cosa preciosa, el sentido de universalidad de la Iglesia. O sea, pero cuando vas a estos países es que te cambia la mentalidad. Nosotros aquí, en países como España, pensamos, no, yo soy de tal, yo soy de cual, yo soy de A, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y cuando estás en esos países dices, es que si llevo la cruz de Cristo, o sea, ya ni siquiera entre los católicos, sino con los protestantes, con los ortodoxos, si llevo la cruz de Cristo, como decía Javier, es que me estoy jugando la vida. Claro. Es que me la estoy jugando la vida. ¿Me voy a jugar la vida por decirte que yo soy primo tuyo, primo lejano? No sé, vamos a ver. Yo llevo a Cristo como Cristo me ha pedido. Y entonces, evidentemente, ayudamos a la Iglesia católica, ayudamos también algo a la Iglesia ortodoxa, pero básicamente a la Iglesia católica, y la ayudamos en todas congregaciones o órdenes o movimientos o diócesis que estén allí presentes, claro. Y otro aspecto que he visto yo en la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada es el ecumenismo, ¿no? También que los papas
bueno, que es como un brazo que trabaja, ¿no?, en ese aspecto. Sí, porque al final, claro, evidentemente, por la misma razón que te decía antes, o sea, tenemos que ayudarnos entre nosotros y tenemos que luchar también por encontrar, aun en países muy complicados y muy difíciles, por encontrar puntos en común. O sea, creo que sería un gran error condenar otras religiones, hacernos y no buscar puntos en común de acuerdo, porque siempre tenemos características, valores humanos que tenemos que defender juntos. O sea, por ejemplo, la libertad religiosa. O sea, tú no puedes decir que la libertad religiosa es solo para los católicos. La libertad religiosa es para todos. Sí, y yo lucho y yo defiendo y he hecho manifestaciones, por ejemplo, cuando Terry Jones, el pastor protestante, quiso quemar o anunció que iba a quemar un Corán. Pues me parece una burrada, o sea, eso es una provocación. Aparte de una provocación, es absolutamente indigno de cualquiera. Si es el libro sagrado para los musulmanes, ¿por qué voy a estar de acuerdo? O sea, no estoy nada de acuerdo con eso. Pues lo mismo exactamente, o sea, si alguien quiere quemar una Biblia, y a mí, cuando yo defiendo que no quemen, que no ataquen los templos cristianos y en concreto los católicos, pues también voy a defender que se respete la libertad religiosa en todos los sentidos, ¿no? El ecumenismo y el diálogo interreligioso lo tenemos que fomentar en ese sentido, porque es lo que nos hace encontrar caminos de dignidad al ser humano. Evidentemente. Y entonces, te quería preguntar también, por ejemplo, en España, ¿dónde os encontráis? En España tenemos oficina permanente, la central nuestra está en Madrid, en la calle Ferrer del Río 14. Tenemos una oficina en Barcelona, en el barrio de Gracia, y tenemos una pequeña delegación en Valencia, y luego tenemos pequeñas sucursales que ojalá vayan en aumento. Una de ellas, desde hace poquito, gracias a Dios, muy viva, aquí en Cantabria, en Santander, capital. Y en Santander, si alguien quiere contribuir, ¿hay algún trabajo que hacer o hay algo específico, aparte de que hayan visitado la exposición y se hayan enterado un poco? Bueno, yo, además de pertenecer a Ayuda a la Iglesia Necesitada, también pertenezco a la delegación de catequesis. Por lo tanto, a mí me conocen en Santander, catequistas, profesores. En cualquier momento me localizan y para adelante con lo que sea. Para adelante con lo que sea. Yo creo que le comentaba a Javier antes que la página web me da una sensación muy buena, porque está muy bien hecha, muy clara. Es decir, que invitaría también a la gente a meterse en la página web, porque se conoce al fundador, que es impresionante, y está muy claro los puntos que va él siguiendo y lo grande que es esta obra. Y te quería preguntar también, él era una persona que estaba en un monasterio, ¿no?, en Bélgica, ¿o qué? Sí. Premonstratense que has dicho. Una persona que, de hecho, no le quisieron admitir en el seminario porque tenía una salud muy débil. Le dijeron que no iba a valer para sacerdote y, curiosamente, al final fue pues un gigante de la caridad, que es el título, además, de otro de los libros. ¿Y él sigue en su monasterio? Él murió ya hace... Con 90 años, murió en 2003, ¿no? Justo, murió hace 10 años. Este año hemos celebrado su 10º aniversario de la muerte y entregó su vida, pues a partir, pues eso, del año 47, entregó su vida a esta institución, a vivir de la caridad. Pero él, por ejemplo, que era muy amigo y muy querido de la Madre Teresa de Calcuta, se ayudaron mucho, y los dos, pues, la Madre Teresa de Calcuta ha sido muy conocida y bendito sea Dios. El padre Berenfried, hay países en el centro de Europa que es muy conocido, en España todavía un poquito menos, pero al final lo importante no somos las personas, lo importante es lo que hacemos, sí. y el amor o el rastro de Dios que dejamos, y en concreto lo que él expresaba muy bonito es que tenemos que secar las lágrimas de Dios en la tierra, y esa es nuestra misión. Sí, y cómo llega, desde luego, a mí me impresiona porque digo, fíjate tú que en Europa fría, en Europa, bueno, él empieza después de la guerra, que estaba aquello más candente, pero aún así, cómo mueve, es capaz de mover los corazones y de personas como tú, y bueno, pues en Europa al fin y al cabo, ayudar a un enemigo, como el amor que mueve hasta amar al enemigo, él es capaz de transmitir eso, ¿no? Y como dice también del hombre, que es mucho más bueno, ¿cómo dice esa frase? Sí, bueno, él tiene dos frases muy buenas, una que gusta menos, pero también es muy buena, la cuento después. La primera es que él parte de una base con la experiencia que va teniendo cuando va como un mendigo
pues pidiendo dinero, porque al final él ponía el gorrito antiguo que llevaban los sacerdotes, lo ponía y además lo ponía y decía, no, echarme billetes porque las monedas se van. Tenía agujeros. Mejor billetes. Y decía, echarme billetes. Y entonces él decía una frase muy buena que dice, el hombre es mucho mejor de lo que parece. Y es verdad, y él se daba cuenta que muchas veces estamos siempre transmitiendo noticias negativas en los medios de comunicación. Por eso es tan bonito que tengamos medios de comunicación que enfoquen la vida en positivo, que muestren el amor de Dios. Y es algo precioso. Pues dice, el hombre es mucho mejor de lo que parece, porque yo he comprobado cómo el corazón del hombre se conmueve, como tú comentabas. Se conmueve y es capaz de ser generoso. Y luego la segunda frase menos conocida es que comentaba, dice, y los obispos también son mejores de lo que parece. Y lo decía porque también a veces, incluso dentro de la iglesia, que si este obispo me cae mal, que si este es tonto, que si este no tiene carisma, que si no sé qué. Bueno, pues también hay obispos, y que, por supuesto que los hay, y son grandísimos pastores y que hacen mucho bien a la iglesia. Y yo quería también que nos recorrieras un poco, porque siempre Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido muy bien acogida por los distintos papas, ¿no? Uh-huh. Yo quería que nos hicieras un recorrido de cada papa, uh-huh, lo que ha ido contribuyendo, el apoyo que ha sentido también, uh-huh, el fundador con ello, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que ha sido desde Pío XII, que fue cuando se fundó, que realmente decidió instituirla como una asociación de fieles dependiente de la Santa Sede ya. Evidentemente Juan XXIII, Pablo VI la apoyaron muchísimo, le fueron pidiendo que se extendiera por diferentes continentes, sí, y viendo la importancia que tenía, sobre todo una parte que no se cubría por otras asociaciones, porque normalmente incluso las ONGs que han surgido tanto ahora y tal, pues van siempre, o casi siempre, a la ayuda al desarrollo, ¿no? Y luego Juan Pablo II le tuvo un especial cariño a esta institución, la conoció mucho porque, claro, como polaco, como buen polaco, claro, como país comunista, pues él sabía lo que Ayuda a la Iglesia Necesitada había ayudado y apoyado en su país natal, en Polonia. Y un poco el último empujón grande fue Benedicto XVI, benefactor de la institución y que la instituyó como fundación pontificia. Que yo creo que eso es también muy importante, claro, porque es, hombre, un escalafón, claro, de mucho peso. Y bueno, y luego el Papa Francisco pues conoce perfectamente nuestra institución, porque también nos conocía porque habíamos ayudado a Argentina, a diferentes países, y además no le ha faltado ocasión, que ya han sido varias en las que ha hablado nos ha interpelado incluso con una pregunta muy, muy potente, como las hace él, que las hace con un descaro y una naturalidad impresionante, diciendo cómo no rezamos, cómo no nos preocupamos por los cristianos perseguidos. Y esto lo ha dicho el Papa Francisco. Y el 2 de octubre también bendijo, ¿no?, a la ayuda en la Iglesia Necesitada. Sí, porque tuvimos una peregrinación internacional y bueno, pues tuvo unas palabras especiales que continuemos trabajando con el ánimo y con la fuerza, y nos bendijo especialmente. Muy bien. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, porque verdaderamente hemos disfrutado de conocer muchas más cosas de las que hay en la Iglesia y en las que podemos contribuir, ¿no? Yo creo que para el acercamiento es muy interesante conocer al fundador. En la página web se tiene muy fácil, es muy accesible, y después también, pues ya sabéis, el poneros en contacto con la institución en cualquier parte de España, porque siempre hay algo que hacer. De luego rezar, todo el mundo, con la oración que decía Javier, todo el mundo podemos contribuir, que eso nos lo piden siempre los de la Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y después, económicamente, que decía, como los estómagos vacíos no se puede... No, pero también, por ejemplo, hay personas que quieren simplemente recibir información. Dice, yo quiero estar al tanto, para poder rezar bien, quiero saber lo que pasa. Pues les mandamos información gratuita. Eso por internet, sí, yo me entero tanto por internet como por correo. Correo. También se lo mandamos. El que dice, yo quiero recibir información, y ya si algún día os puedo ayudar, os ayudo. Hay gente cosas preciosas, hay gente que te dice, el otro día recibimos una carta muy bonita de una chica joven, dice, el primer sueldo que he tenido lo he entregado a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hombre, es una preciosidad. Es que la verdad que te incita, porque si en la página web es que puedes ver el agradecimiento de las personas que han recibido las monjitas en todas partes del mundo,
diciendo, bueno, he podido construir mi iglesia, he podido ayudar a los enfermos, he podido... Es verdaderamente... Es decir, que el dinero llega al sitio que tiene que llegar. Todas estas ayudas lo que nos hace ver es que somos una sola familia. Es verdad. Y eso es bonito. Es importantísimo. Claro. Y que la iglesia, como tú decías, ni de Pedro ni de Pablo. Aquí hay un solo Señor y es al que servimos y todos a una. Pues sí, así es. Pues muchas gracias. A ti, vosotros. Y hasta siempre. Pues hasta siempre en la oración y con Dios. Eso. Y a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, Javier. Bueno, pues sin más que deciros que ánimo, que siempre hay cosas que hacer, ¿eh? Pues hasta el próximo programa.